Muy buenos días, queridos hermanos, a todos aquellos que os estáis reuniendo hoy en la iglesia, como toca, cada sábado, bien sea personalmente o por medio de todas estas técnicas que estamos llevando hoy en día. Bueno, soy el pastor Javier Moliner, de aquí de España, ya jubilado, pero cuando estuve en la iglesia de San Sebastián de los Reyes, pues allí me encontré con un hermano fantástico, fenomenal, muy misionero, Josué Barrera. Y bueno, trabajamos juntos allí, hicimos cosas importantes, pero después ya él marchó y yo me quedé aquí. Y por estas técnicas que hay, por estos medios, estas redes, pues dio conmigo y me comentó si podía, bueno, pues tener un sermón, un servicio de culto para vosotros hoy sábado. Y cómo no, pues negarme no puedo porque es lo que a mí me agrada como pastor, de manera que le dije que contara conmigo. Así que oré a Dios y he preparado este culto para vosotros, para la iglesia de Cuscatancingo, en El Salvador. He estado buscando en Google Maps y allí os veo, ¿no? Al sur de, creo que es de Guatemala, al sur de Guatemala, estáis allí en El Salvador. Muy bien, la verdad es que tenemos hermanos en todo lugar. Cuando Jesús venga a esta tierra, con toda seguridad encontrará a una gran familia, porque Él tiene un solo rebaño y nos conoce. Y nosotros tenemos un solo pastor y conocemos su voz. Le conocemos muy bien. Así que cuando venga nos reunirá en todo lugar para ya poder vivir eternamente a su lado. Pues bien, vamos a comenzar este servicio de culto haciendo una oración, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Señor, por estos momentos en que vamos a abrir tu palabra. Vamos a abrir la Santa Biblia que tú tienes para todo tu pueblo, allá donde se encuentre, con reverencia, con amor, con cariño, abrimos tu palabra y de ahí sonsacamos tus palabras, esas palabras de vida que van a llegar a los corazones de todos nosotros. Te pedimos también que nos unjas, que nos bautices con tu Santo Espíritu y que también me inspires para que esta palabra llegue a los corazones de todos mis hermanos que están reuniéndose en la iglesia. Te lo pedimos agradecidos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Pues muy bien, mis queridos hermanos, si abrimos nuestras Biblias en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con un personaje muy conocido por nosotros, Pablo. Y dice así el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, versículos 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Este camino, esta secta de este camino, eran ni más ni menos los cristianos que estaban siguiendo a Jesús. Y eran momentos difíciles, porque allí lo que verdaderamente abundaba era por la iglesia de los judíos con sus diferentes ramas, ¿no? Fariseos, saduceos, los herodianos, y había surgido esta secta, la secta del camino. Y Pablo dijo, no, yo voy a acabar claramente con esta secta porque no están haciendo las cosas que manda la Biblia. Así que dadme cartas para que yo entre en Damasco, y allí en Damasco lo que voy a hacer es ni más ni menos que ir a por ellos. Cogió sus cartas, marchó para Damasco y dice el versículo 2. Le pidió cartas
exactamente, es lo que estábamos comentando, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, les trajera presos a Jerusalén. Pero, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pues muy bien, aquí tenemos a un claro perseguidor de cristianos, a una persona que había hecho absolutamente todo por acabar con esta secta del camino, con estos cristianos. Y él ni más ni menos que se puso en marcha. Pero cerca de Damasco una luz le rodeó y se le apareció Jesús. Amigo, cuando se aparece Jesús, la gente cambia, ¿eh? Y él, viendo a Jesús, claramente vio que era el Señor de los cielos, el Mesías. Y entonces él dijo: Señor, aun con sus dudas, ¿no? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Yo te persigo a ti? Sí. Tú lo estás haciendo con mis chicos, con mis hermanos, con mi gente, que están reuniéndose en mi nombre y tú vas a por ellos. Y bueno, esta historia la conocéis muy bien. Ocurrió hace 20 siglos y medio. Mucho tiempo, 2000 y pico de años. ¿Y qué ocurre hoy en el siglo XXI o en el siglo XX? Lo que está ocurriendo hoy. Pues también hay gente que persigue a los cristianos. Y os voy a contar una historia de una persona que persiguió también a un cristiano en concreto. Esa persona era yo, que en el año 1980 estaba yo en el ejército y ahí me encontré yo con un soldado. Mi época de joven, bueno, pues había sido un poco, pues eso, tenebrosa, un poco viviendo la vida. Y yo me casé a los 17 años con mi esposa, con Rosy. Me casé y tuvimos una niña, Rosana, fijaos, ¿no? Qué joven, 17 años. Nadie, nunca en aquella época, pues la educación no contemplaba la asignatura de sexualidad y cada uno pues hacía lo que bien le parecía y practicaba con quien bien le parecía. De manera que en esos momentos, bueno, pues Rosy era mi novia, se queda embarazada con 17 años y ¿qué vamos a hacer? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues como decimos aquí en España, ¿no? A lo hecho, pecho. Pues vamos para adelante. Ale pues. Y nos casamos. Y en aquella circunstancia que vivíamos en España estaba el general Franco en una dictadura pura y dura. Y entonces, bueno, pues teníamos que hacer el servicio militar obligatorio. De manera que, como teníamos que hacerlo, pues voluntario me dirigí al ejército pues para hacer mi servicio militar y allí estuve. A los 17 años ingresé en el ejército, en el 71 ingresé en el ejército y el asunto es que cuando yo llegué allí y vi cómo se desarrollaba aquello, pues a mí aquello me gustó como era. De manera que en el periodo de recluta, cuando a un soldado llega nuevo, pues le hacen muchísimas barbaridades. Y como yo era como era, pues me arrestaron. Y me arrestaron delante, en los regimientos de infantería, pues hay un monolito de Calderón de la Barca. Y entonces en Reza, ese monolito, nos tenían allí delante cuando uno hacía alguna cosa que no estaba bien, nos tenían allí pues unas 3 horas delante del monolito y allí rezaba una frase muy muy interesante que dice así: aquí la más principal hazaña es obedecer
y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados. Cuando aún en vida ese caudal de pobres soldados no son ni más ni menos que una religión de hombres honrados. Claro, cuando yo tenía aquello allí durante 3 horas, esta frase pues me la aprendí de memoria. Y dura hasta ahora, con algunas variantes, pero dura hasta ahora. Es una religión de hombres honrados, con todos aquellos adjetivos, atributos. ¿Sabéis? A mí aquello me gustó. Bueno, me gustó tanto que me reenganché, me hice cabo primero, y un chaval con 18 años, siendo cabo primero, en una compañía de 100 soldados, cuando te levantabas por la mañana y todos se ponían allí firmes y tú decías, derecha, ¡ay! Y todos hacían derecha, media vuelta, ¡ay! Y todos hacían media vuelta. Aquello era poder. ¡Oh, amigos, que si era poder! Un chaval con 18, 19 años, a 100 hombres que los tenía a su mando durante ese periodo, cuando teníamos servicio de sargento de semana, aquello me encantaba. Tal fue así que aquello que dijo Calderón de la Barca, fama, honor y vida son caudal de pobres soldados, donde aun cuan mala o mala fortuna, la religión no es más que la milicia no es más que una religión de hombres honrados. A mí aquello me llegó. De tal manera me llegó que estudié para sargento y me hice sargento. Estudié para piloto de helicópteros y me hice piloto de helicópteros en la primera promoción de suboficiales aquí en el Ejército de España. Tal fue así que aquello, bueno, estaba yo pues pletórico, ¿no? Con mis 20 años, sargento de fuerzas especiales, piloto de helicópteros. Y entonces era una persona muy disciplinada. Obedecía a los mandos en todo y hacía obedecer también a los soldados. Entonces los oficiales pues me cogían a mí para que pudiera llevar a cabo el tema de la instrucción de los nuevos soldados. Y un día vino un soldado. Se presenta al cabo y le dice, mi cabo, yo he venido aquí a servir a mi patria, pero mañana es sábado y yo tengo que descansarlo. Yo mañana no puedo hacer instrucción. Claro, cuando el cabo escuchó aquello, pues marchó al sargento Moliner y le dijo, mi sargento, aquí hay algo que tenemos que ver, porque hay un soldado que mañana no quiere hacer instrucción. Pero ¿cómo dice esto este soldado? Que me vea. Y vino el soldado Martínez y se presentó delante de mí. A la orden, mi sargento, que mire usted que mañana es sábado y yo soy una persona religiosa, obedezco a mi Dios y yo mañana tengo que descansar. Bueno, aquello entró en mí, yo tenía un espíritu que no era muy santo, entonces tenía un espíritu más bien del diablo que de Dios. Y le dije, ¿cómo estás diciendo eso? Mañana te quiero aquí en la instrucción como todos tus compañeros. Y dijo, mi sargento, que tengo aquí unos papeles de mi iglesia, del abogado de mi iglesia, donde la Constitución pues nos ampara. Estábamos en 1980, la Constitución ya la teníamos, el general Franco había muerto, estábamos ya en democracia, pero aquello nos sonaba a nosotros muy raro, eso de la democracia no iba con nosotros. De manera que viendo yo que tenía los papeles que me decía este chico, yo tenía ya un consejo de guerra porque otro soldado me había desobedecido y habíamos ahí con los puños nos habíamos puesto bien, había
lo había mandado al hospital, en fin, aquello fue terrible, ¿no? Y yo tenía un consejo de guerra por abuso de autoridad. Digo, si ahora vuelve otra vez a ocurrir esto, pues ¿qué pasará? Así que algo me dijo, tranquilízate y lleva estos papeles al capitán a ver qué te dice. De manera que le dije, bueno, yo te contestaré, soldado. Le cogí todos aquellos papeles, marché al capitán y le dije, mi capitán, hay un soldado ahí que presenta problemas y quiero a ver si usted lo puede solucionar, porque dice que mañana él se niega a hacer instrucción. ¿Cómo? Se niega a hacer instrucción. Y me ha presentado aquí unos papeles que él dice que es una iglesia muy rara. Me ha hablado de una iglesia dentista del no sé qué día, una cosa muy rara. Y el capitán dijo, ¿una iglesia dentista? A ver, entonces miró y no, la iglesia adventista del séptimo día. Digo, bueno, pues algo así. El asunto es que no quiere hacer instrucción. Total, que el capitán llevó los papeles al gabinete jurídico que teníamos allí en el cuartel, lo vio el letrado, el oficial letrado, y le mandó los resultados al capitán, me hizo llamar, sargento Moliner, sí, dígame usted, mi capitán, el soldado Martínez tiene todo el derecho a que se le respete el sábado y que lo guarde como día de reposo. Como me dice mi capitán, me está diciendo que mañana él va a descansar y los compañeros van a... Sí, eso es lo que te digo. Pero esto, sargento, es una orden. Y entonces, aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Pues a la orden, mi capitán. Y a mí se me puso dentro de mí algo que era un espíritu de lucha contra ese soldado. Y le dije, soldado Martínez, lo mandé llamar, soldado Martínez, venga usted. Mañana tiene usted libre, así que puede honrar y puede alabar a su Dios, pero no puede salir de aquí. Pero el domingo viene usted aquí a las 9, le esperarán 4 cabos y estos 4 cabos, cada uno una hora, hará instrucción con usted, ¿de acuerdo? Y el soldado Martínez, sí, sí, por supuesto, mi sargento, lo que usted ordene el domingo, aquí estoy. De manera que el sábado, ese primer sábado sí que salió, marchó a la iglesia, volvió y el domingo estaba allí. A las 9 le esperaba un cabo, a las 10 otro cabo, y yo les dije a los cabos, machacarlo hasta que me pida que quiera hacer instrucción el sábado. ¿Lo tenéis claro? Sí, sí, mi sargento, de acuerdo. 4 horas de instrucción, derecha, izquierda, cuerpo a tierra, paso ligero, arriba, abajo, sube, baja. Tremendo, fueron 4 horas para él terribles. Y vino el soldado, se presentó delante de mí, a la orden, mi sargento. Se ha cumplimentado su arresto. ¿Ordena alguna cosa más? Digo, ¿qué hacemos el próximo sábado? Dice, pues el próximo sábado, pues estaré con mis hermanos en la iglesia porque yo los sábados los descanso. ¿Qué pasa? ¿No vas a hacer instrucción el sábado? No, por supuesto. Está bien. El lunes estaba arrestado por botas sucias, el martes estaba arrestado por camisa mal abrochada, el miércoles estaba arrestado porque la boina no la tenía en su sitio, el jueves estaba arrestado porque las botas no las tenía limpias. Bueno, aquello fue una persecución terrible contra aquel soldado Martínez. Tal fue así que cuando llegó el sábado, otra vez él descansó y anduvo por allí porque siempre estaba arrestado, no podía salir del cuartel. Yo le dije a un cabo que había allí, oye, síguele, a ver qué hace este los sábados, ¿qué hace? Y entonces el domingo me presentaba el soldado el cabo que yo le había dicho que síguelo, a ver qué hace, me trajo la nota donde le había estado siguiendo y en la nota pues ponía, se levanta por la mañana, a las 9 coge un libro negro, una libreta, coge un lápiz, otro librito más pequeño negro y marcha.
se va paseando, se sienta debajo de un naranjo, abre libreta, abre el libro negro, cierra los ojos, mira para arriba, abre los ojos, sigue leyendo, lee, escribe la libreta y yo estaba alucinado. Yo decía, pero esto lo hace todo el rato así. Sí, 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 mi sargento, así se la pasa el sábado. Después come, se echa la siesta, se levanta, coge el libro negro, libreta, coge el lápiz, se va, anda, mira para arriba, se sienta debajo de un naranjo, abre los ojos. Bueno, a mí me tenía loco. Decía, pero ¿cómo es posible que este hombre sea así? El problema que yo tenía es que este hombre, este soldado era mejor que yo. Y mejor que yo no había nadie. Estaba Dios, que yo no creía en él, y yo, como Dios no creía en él, yo era el mejor de todos. Y este era el problema, que hacía las cosas correctamente. Tanto fue así que hubo, pues eso, una persecución con mucha furia. Yo le contaba a Rosy cuando llegaba a casa, le decía, oye nena, hay un soldado ahí que me tiene fascinado. Hace todo lo que le pido, nunca se me insubordina, jamás pone un detalle en mi contra porque yo quería que él me desobedeciera, pero no había manera. Así que él se puso de parte de Dios constantemente y yo estaba en contra de él. Hubo le comentaba a Rosy, digo, ¿y qué puedo hacer? Y Rosy, muy hábil, ¿no? Las mujeres siempre hábiles, me dijo, habla con él y pregúntale. Yo decía, pero vamos a ver, nena, ¿cómo voy yo a hablar con él? ¿Cómo voy yo a hablar con él y a decirle a él que qué es lo que tiene? Yo soy sargento, piloto de helicópteros, y él es un simple soldado. Y Rosy me decía, pues sufre. Y la verdad es que sufría. Cuando me tocó sargento de cocina, que es dar de comer a aquellos 500 o 600 hombres que habían en el cuartel, pues entonces yo preparaba los alimentos, iba a comprarlos al mercado, los traía, y el maestro de cocina pues condimentaba la comida conforme a los alimentos que yo traía. Y aquí en España, en Sevilla, hay una zona que el cocido andaluz es un plato muy típico, donde hay, bueno, pues patata, cebolla, bachoqueta, pero después hay morcillas, hay tocino, que le dan ese gusto, ¿no?, al cocido. De manera pues que allí se hacía bastantes veces este cocido andaluz. Y marché para allá, yo tenía ya toda la comida preparada y entonces pues paseaba por las mesas donde se sentaban los soldados, que eran mesas eran de 10 asientos, y entonces allí se encontraba el soldado Martínez. Y el soldado Martínez no tomaba nada de lo que el sargento Moliner le ponía en el cocido. No ponía nada. No comía nada. Y yo llegaba allí y le decía, soldado Martínez. Él se levantaba como un muelle a la orden de mi sargento. Digo, ¿qué te pasa? ¿No te gusta la comida que hace tu sargento? Y él me decía, sí, mi sargento, esta comida es buenísima. Mis compañeros me dicen que cuando usted entra de cocina, la gente come muchísimo mejor y más cantidad. Pero es que mi mamá, mi familia, me enseñó a comer vegetariano. Digo, ¿cómo? ¿Eres vegetariano también? Yo llegaba a casa y le decía, nena, este chico es también vegetariano. Habla con él. Y yo decía, no puedo hablar con él. Pues sufre y sufría. Yo veía allí en su mesa, veía como tenía pues lo que había conocido yo desde siempre, porque Rosy siempre, bueno, pues fuimos, no es que fuéramos vegetarianos, pero comíamos bastante bien. Ella siempre tenía encima de la mesa lo que yo le veía al soldado: levadura de cerveza, germen de trigo, en fin, todos aquellos condimentos que nosotros conocemos bien. Y el plato lleno de verduras, con aceite de oliva, con sal, en fin.
todo aquello. Yo decía, este hombre es mejor que yo en todo. Cierta vez subí a la torre de control donde él estaba destinado, donde tenía estudios, y entonces lo destinamos en la torre de control, y allí un día fui a ver qué era lo que hacía, porque se metía en su torre de control y de allí no salía. Y fui un día allí a ver qué es lo que hacía. De manera que subiendo las escaleras escucho una musiquita. Ta ta ti to lero, na na ni no lero. Llego, digo, soldado Martínez, ¿qué estás haciendo? Se levantó, ¿no?, como un resorte allí firmes, a la orden, mi sargento. Es que estoy ensayando himnos para cuando pueda ir a la iglesia. Digo, ¿cómo ensayando himnos? Entonces él tenía, en aquellos tiempos había las calculadoras, tenían un botoncito que le dabas a ese botoncito, dabas los números, si le dabas al botoncito para allá, sonaban notas musicales. Y él estaba ensayando himnos de la iglesia para poder tocarlos allí. Y yo le dije, ¿qué pasa? ¿Que también sabes música? Dice, sí, en casa pues nuestros padres nos han enseñado instrumentos musicales, a mí me enseñaron el piano, en la iglesia también tocamos. Yo decía, nena, también sabe tocar el piano. Habla con él. No hablo con él. Pues sufre. Y sufría. Mis queridos hermanos, sufría. Cierta vez hice un registro de taquillas, estando de sargento de semana, para ver qué tenía este hombre en la taquilla. Porque allí siempre buscábamos si había pornografía, si había alguna bala que habían robado, si tenían libros comunistas, en fin. Todo aquello que el ejército pues persigue. Y cuando entré en la compañía, al sargento de semana, llegué y fui inmediatamente a su taquilla. Todos tenían inmediatamente, que decía registro de taquillas, todos tenían que salir al pasillo, mostrarse firmes hasta que yo llegara a ver lo que había. Y efectivamente llegué a su taquilla. Chicos, queridos hermanos, qué taquilla. Todas las camisas en su sitio, todos los calzoncillos, camisetas, calcetines, las botas abajo limpias, pero algo le encontré. Encontré un libro negro. Y dije, ¿y este libro? Y él, mirándome a los ojos, me dijo, mi sargento, ese libro es la Biblia. Si usted leyera la Biblia, podría conocer las maravillas que tiene para usted el Señor Jesús. ¿Maravillas para mí el Señor Jesús? Sí, es el mejor estratega que haya podido existir en esta tierra. Y hablarme a mí de estrategas, yo que tenía en mis puntos, ¿no?, los estrategas más grandes, los estrategas militares más grandes que ha habido, ¿no? Bueno, pues estaba Julio César, Alejandro Magno, Napoleón, Rommel, los tenía yo. ¿Qué me puede a mí enseñar Jesús? Mi sargento, lea la Biblia. Y allí me tenía predicando el Evangelio a este hombre y toda la compañía escuchando lo que yo estaba hablando con él. Cuando me di cuenta de aquello, sentí una gran vergüenza de que estaba yo escuchando aquello y le dije, vale ya, se acabó. Se acabó. Registro de taquillas finalizado. Y me fui de allí avergonzado de haber escuchado todo aquello y que la gente hubiera estado allí pendiente de aquella conversación. Pero aquel soldado me atraía, amigos. Era mejor que yo. Tenía las cosas más claras que yo. Mis preguntas existenciales, ¿de dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y a dónde voy? Él las tenía todas respondidas y yo ninguna. Y yo andaba buscando para allá y para acá y Dios me había enviado a aquel soldado, pero yo me negaba. Ese espíritu de enfrentamiento y confrontación que tenía con el Espíritu Santo que tenía aquel soldado era terrible, yo no podía más, de manera que ya le dije, mira, se acabó.
ya no puedo más. Sigue tu vida, yo sigo la mía y se acabó. Recuerdo un día, estando paseando por Sevilla con mi esposa, que nos fuimos a un restaurante. Un restaurante muy bonito que hay a la ribera del río Guadalquivir. Se llama Restaurante La Torre del Oro. Y allí pues invité a mi esposa a que pasáramos pues una velada muy bonita. De manera que entramos dentro, pedí una mesa, estábamos allí y ya os digo, casualidades no hay ninguna. ¿De acuerdo? ¿Y quién entró por la puerta? Os imagináis, ¿no? Por la puerta entró el soldado Martínez con su novia. Cuando yo vi al soldado Martínez, que tenía permiso de fin de semana, con su novia entrar por la puerta de aquel restaurante, le dije a Rosy, nena, hoy vas a conocer a ese soldado que es lo que me ha deshecho mi vida, que yo no puedo vivir a su lado porque me hace las cosas correctamente mejor que yo. Ese. ¿Y quién es? Digo, mira, por la puerta entra. Cuando yo vi al soldado Martínez, le dije, ¡Soldado Martínez! Cuando él me vio, ¿qué creéis que ocurrió? Dijo, pegó media vuelta y le dijo a su novia, vámonos de aquí, ¡Soldado Martínez! Y en aquellos tiempos, aun yendo de civil, pues tenían que cuadrarse a la voz de mando. Así que tenía yo allí al soldado Martínez cuadrado en la puerta diciéndome, mi sargento, es que he venido con mi novia y queríamos pasar una velada bonita. Pues mira, vamos a pasarla, la velada bonita. Te invito a cenar con nosotros. Aquel soldado se le cayó todo al suelo. Se le cayeron todas sus esperanzas que tenía de estar con su novia y dijo, mi sargento, es que prefiero estar con ella. Es una orden, soldado. Te quedas aquí con nosotros a cenar. Así era en aquellos tiempos. De manera que aquel soldado se tuvo que sentar allí con su novia y nosotros dos allí. ¿Y qué se me ocurrió hacer? Camarero, vamos a cenar. Mire, ponga aquí unas gambas, unas langostas. También queremos un vino fino, bueno, del país, que vamos a cenar aquí los cuatro. Y el soldado me dijo, mi sargento, usted sabe que yo no como estas cosas, ni bebo estas cosas. Y le dije a Rosy, ¿lo ves? Así es todo el tiempo. Todo el tiempo es así. ¿Qué hago? Y dijo Rosy, déjame que hable yo con él. Y se pasaron hablando Rosy y él y yo con su novia. El soldado Martínez dijo, mira, yo quiero una tortillita a la francesa, mi novia pues que pida lo que quiera, también tomó otra tortillita a la francesa y allí estuvimos cenando los cuatro. A partir de aquel día pues ya la cosa ya se diluyó bastante y yo ya dije, mira, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Este hombre me venció a mí y no solamente me venció, que casi me convence. Y así que el soldado aquel pues se retiró, marchó, se licenció, marchó a su pueblo, allí a Vigo, él vive en Vigo, y al cabo de un mes o 2 meses, pues entonces vine aquí a Puerto de Sagunto, en Valencia. Distábamos de Sevilla a Valencia 800 kilómetros. Yo trabajaba como piloto en el ejército allá en Sevilla y vine de vacaciones con mi esposa y mis 2 hijos aquí. Y qué coincidencia que cuando llego aquí a Valencia me dice mi cuñada, oye, Molly y Rosy, mira, yo soy maestra y hemos tenido unos cursos, unos cursillos con unos profesores muy, muy interesantes, muy simpáticos, muy agradables. Y nos han dado unas clases muy, muy buenas, muy bonitas, y nos han invitado a comer. ¿Queréis venir a comer con nosotros? Digo, pues me parece bien, comenzábamos el verano,
Me parece bien. ¿Y de dónde son? Dice, pues mira, son unos profesores de un colegio que han puesto en el monte. ¿Un colegio en el monte? Sí, a unos 5 kilómetros de aquí. ¿Y ese colegio qué es? Dice, Colegio Adventista. Digo, ¿un colegio adventista en mi pueblo? Dice, sí. ¿Y los maestros adventistas que te han dado el cursillo te han invitado a comer a ti? Y ya dice, sí. Y nos han dicho que si queremos invitar a algún familiar y hemos pensado en vosotros. Ah, nada, pues vamos para allá. No hay coincidencias, mis queridos hermanos. Llegamos allí, llegamos allí y estando la mesa muy bien preparada, el anfitrión de la casa me dice, podemos comenzar con una oración pidiendo la bendición del Señor. Y yo pensé, estos adventistas son todos iguales, tú. Pero bueno, está bien, bendiga a la mesa. Y yo me esperaba pues un Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado, pero no fue así. No fue así. Pedir una bendición sobre los alimentos. Y también pedía por mi familia, para que el trabajo que yo desarrollaba como piloto fuera todo correcto, que no se cayeran los helicópteros, que pudiera yo desarrollarme correctamente allí. Yo nunca había oído una oración así y dije, ¡wow! Fíjate, esta gente, qué particular es, ¿no? De manera que empezamos a comer y me dice, ¿usted conoce la Biblia? Digo, no, yo la Biblia no la conozco. Digo, sí que tuve un soldado en mi cuartel, tuve un soldado que estuve con él y, ay, qué tal lo pasó? Ah, pues muy bien, digo, lo pasó muy bien, verdaderamente bien. Claro, ¿qué le iba a contar? Y entonces me dijo él, ¿y a usted no le gustaría conocer la Biblia? ¿No le gustaría conocer al personaje de la Biblia, que es Jesús? Digo otra vez, ya está lo mismo que el soldado. La Biblia, Jesús, el personaje ideal. Y yo le dije a Rosy, ¿qué te parece si vamos, escuchamos esto que dice esta gente y se lo echamos todo por tierra? Y Rosy dijo, ah, vale, pues sí. Pues nada, fuimos y dimos el primer estudio bíblico, que era ni más ni menos que Daniel 2. Y a mí me gusta mucho la historia. De manera que cuando escuché yo el relato de Daniel 2, con todas las naciones allí descritas, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Europa, digo, ¿cómo es posible que este profeta, viviendo en el siglo VI, supiera todo el desarrollo de todas estas naciones? Y me dijo Paco, el anfitrión de la casa, me dijo, hombre, que es un profeta, y Dios le daba a él y a Nabucodonosor le dio la profecía de todo lo que iba a ocurrir. Digo, interesantísimo. Me fui a la biblioteca y empecé a estudiar aquello. Y efectivamente era así. Algo fenomenal, maravilloso. Yo veía aquello y decía, wow, esto es que hubo en mí, que le dije a Paco, oye, ¿podríamos dar más estudios? Claro que sí, vente por casa. Y estuvimos allí en casa de él estudiando. Luego ya se centró en el personaje de Jesús, porque de aquel estudio de Daniel 2 había un quinto reino, que era la piedra que viene, el reino de Dios. Y dije, a ver, ¿y ese reino trae un rey? Claro, este es el rey. Y empezó a hablarme de Jesús aquí en esta tierra, los evangelios. Cuando yo escuché hablar de Jesús de esa manera, ¡wow! Aquello fue maravilloso. Aquello fue para mí un despertar y también para Rosy. Qué bonito era aquello. Verdaderamente era lo que decía el soldado Martínez. Y nos enamoramos de Jesús. Qué bonito, qué precioso aquella terraza donde estudiábamos la Biblia. La abríamos por los capítulos que él nos decía. Luego volvía otra vez a casa y estudiaba. Me dieron un libro para que leyera, ¿no? El deseado de todas las gentes. También leí Hechos de los Apóstoles, el conflicto de los siglos. Bueno, aquello fue algo maravilloso. Pero
el verano se acabó y yo que tenía 2 o 3 estudios semanales, pues aquello se me vino abajo porque tenía que volver otra vez al cuartel, a las tinieblas. Buah. Total que volvimos a Sevilla, cuando acabó el mes, volvimos los 4 para allá y yo le decía a Rosy, digo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Rosy, como siempre las mujeres, dijo, bueno, pero tú no tienes fe en el Dios que nos están hablando, pues Él hará. Pero ¿cómo va a hacer si estamos aquí retirados de Paco 800 kilómetros? Pues no lo sé yo tampoco, pero algo hará. Llegamos a Sevilla, al día siguiente me presento en el cuartel y no hay casualidades, hermanos. Las casualidades no existen. Me presento al comandante en jefe de la base y le digo, mi comandante, se presenta el sargento Moliner que ha regresado de su permiso vacacional. Ah, pues muy bien, pues venga, ponte a instruir soldados a lo que te mande tu oficial. Bajo y mis compañeros me dicen, hombre, Molly, te estábamos esperando porque tenemos para ti una muy grata noticia. ¿Tenéis para mí una muy grata noticia? ¿Cuál es esa noticia? Ha venido otro soldado de esos del sábado, a los que tú les dabas hasta machacarlo. Digo, ¿qué me estáis diciendo? ¿Que hay un soldado adventista aquí que guarda el sábado? Sí, lo tenemos preparado para ti. Yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miraba hacia el cielo. ¿Qué ocurre? Total, que mando llamar al soldado Ortega. Soldado Ortega, venga usted a verme. Estaba yo de guardia. Y me viene a la orden, mi sargento. Soy el soldado Ortega. Dígame usted. Digo, ¿tú eres adventista? Sí, mi sargento. Pero yo tengo un respeto por los católicos, un respeto por el ejército, mi madre patria, bueno, un algo, digo, tranquilo. Yo no te he llamado a ti para que hagas una exaltación de todo lo que tiene tu corazón. Yo no he venido a... Yo te he llamado aquí a ti porque tú eres adventista, sí. Pues siéntate y háblame de Jesús. Bueno, aquel se quedó muy extrañado, el soldado Ortega. Se quedó muy extrañado porque le habían dicho, mira, aquí verdaderamente se vive muy bien. El coeficiente de inteligencia de esta base es muy alto porque todo lo que tenemos son pilotos, oficiales, suboficiales y también mecánicos, también oficiales y suboficiales, hay un buen nivel. Solamente hay un problema. El problema se llama sargento Moliner. No te cruces con él. Y el sargento Moliner lo estaba llamando. De manera que aquel soldado sorprendido se quedó allí y empezó a hablarme de Jesús. Y yo le preguntaba, yo ya sabía, en ese mes me había leído varios libros de nuestra querida hermana Elena y yo sabía ya bastante, había retenido mucho, memoria tengo. De manera que empecé a preguntarle por Jesús una cosa, otra, y aquel respondía. Bueno, de hecho, hace poco lo vi en Madrid y yo le decía al soldado Ortega, Javier Ortega, le decía, oye, y aquel día que estuvimos juntos, dice, oye, Molly, yo no sé de dónde me salían las palabras, no lo sé, pero ahí estaba el espíritu, venga, y respondía otra, y yo me quedaba sorprendido de ver cómo te respondía a todo lo que tú preguntabas. Digo, la verdad es que estaba yo ilusionadísimo con tener allí otro soldado, pero ya bueno, sí pasó una mili de maravilla. Pasó una mili de maravilla porque ya tenía permiso, iba a la iglesia, cuando quería iba, venía, en fin, lo pasó muy bien. Entonces le dije, mira, soldado, tráeme a un hermano, a dos, no sé, para que vengan por casa para estudiar la Biblia. De manera que vinieron dos hermanos de la iglesia y estudiamos en casa la Biblia, hicimos estudios bíblicos y aquello fue apasionante, el descubrimiento aquel. Qué bonito fue aquello. Bueno, pues al cabo de un tiempo yo ya dije, mira, nena, yo
estar preparándome para matar gente, a mí esto ya no me va. Yo necesito prepararme para dar vida y vida saludable a todos aquellos que quieran. Yo no puedo seguir aquí en el ejército. ¿A ti qué te parece? Y claro, pues Rosy dijo, oye, lo que tú digas, fenomenal. Si a ti te parece eso, yo te sigo. Ella era enfermera. Digo, pues voy a dejarlo y voy a estudiar. Pero claro, todo eso tenía que tener permiso del ejército para dejar el ejército, pedir la baja, y llegó un momento en que yo ya no podía pasar más tiempo allí de militar sin estar bautizado. Y una semana antes de mi bautismo pasó por allí un hermano de la iglesia de Vigo, donde estaba el soldado Martínez. Y le dije, oye hermano, ¿tú conoces a la iglesia de Vigo? Hay un hermano que se llama Óscar Martínez Lourido. Hombre, claro que lo conozco. Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Tú podrías decirle que me llame? Porque yo necesito hablar con él. Ah, vale, pues yo se lo diré esta semana que voy para allá. Muy bien. Y fue, se lo dijo. Oye, mira, que llames a esta persona que me ha dicho que llame. Desde Sevilla, sí, con Sevilla no quiero saber absolutamente nada. Y entonces Ramiro le dijo, mira, que dice que no quiere hablar, que con Sevilla no quiere nada, que se ve que lo pasó muy mal aquí. Digo, pues sí, que lo pasó mal, sí. Yo le llamaré. Y entonces le llamé. Llamo, cojo el teléfono. Hola, buenas, ¿el señor Óscar Martínez? Sí, soy yo, dígame. Mire, que le llamo de aquí, de Sevilla. ¿De Sevilla? Es que yo de Sevilla no quiero, por favor. Escúcheme un momento. No sé si usted me conocerá a mí, pero yo sí que lo conozco a usted, si se acordará de mí. ¿Sabes quién soy? Y claro, hubo un silencio. Y dijo, a la orden, mi sargento. Y dije, madre mía, se acordaba de mí. Digo, Óscar, yo quiero hablar contigo. Un momento, mira, sin tú saberlo, el Señor te mandó a ti, fuiste un instrumento escogido por Dios para llevarme el Evangelio. Y tú no lo sabías, ni yo tampoco, pero Él actúa así. Y entonces, tú me pasaste a mí ese Evangelio que después, en Valencia, en Puerto de Sagunto, en mi pueblo, donde está el colegio adventista, hubo otro hermano que empezó a darme estudios bíblicos, pero fuiste tú quien marcó mi vida. Y yo quiero pedirte una cosa solamente. La semana que viene nos bautizamos mi esposa, Rosy, mi hija Rosana y yo. Y nos bautizamos en la iglesia de Sevilla. Y me gustaría que tú vinieras, porque tú te mereces esto. Y es gracias a ti a quien debo de estar agradecido. A Dios. Y él me dijo, eso no me lo pierdo yo por nada del mundo. Allí estoy yo el próximo viernes. Digo, pues vas a venir a dormir a mi casa, yo te espero. De acuerdo. Total, que yo esperando ese día, ¿no? Ese viernes. Yo hablé con él un lunes, un martes, esperando ese viernes de volver a encontrarme con aquel soldado que Dios envió para poder conocer a Jesús. De manera que vino ese viernes, la estación allí de Cádiz, en Sevilla, y allí estuve esperándolo. Empezó a bajar gente y no venía, hasta que por fin encontré al soldado Martínez, aquel hermano. Y lo vi, estilizado, delgadito, con su mochila. Y cuando yo lo vi y él me vio, no nos lo creíamos, lo que estaba ocurriendo. Nos fuimos acercando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y cuando estábamos bien cerquita, nos dimos un abrazo. Y aquello fue el abrazo más bonito del mundo. ¡Qué abrazo! ¡Qué calor! ¡Qué amor en ese chaval! Y allí estuvimos llorando los dos, llorando. Cada vez que cuento estas cosas, pues me emociono porque
porque ver a un enviado, a un instrumento de Dios, eso es algo maravilloso. Total, que allí me dijo él aquellas palabras, me dijo, hoy entiendo a Dios. Digo, ¿qué me dices, Óscar? Dice, sí. Dice, yo estaba reñido con todo el mundo. Cuando estuve aquí en Sevilla, estaba reñido con la iglesia, estaba reñido con mis padres, porque ¿por qué me tenía yo que haber separado de mis padres? Reñido con mi novia, porque yo tenía que haber estado en Barcelona y sin embargo estaba aquí, había reñido con Dios. ¿Por qué me hacía pasar a mí estos momentos aquí en Sevilla? Hoy entiendo a Dios. ¿Por qué me mandó aquí? Digo, pues sí, muchacho, porque has hecho de mí un nuevo hombre, una nueva criatura. Mañana sábado nos bautizamos y yo dejo el ejército. Me voy a estudiar teología. Quiero ser pastor, quiero predicar el Evangelio. Pero bueno, dejar el ejército no, porque sigo siendo soldado, pero soldado en las filas del ejército de Jehová, que nos ha enseñado este ejército a dejar de hacer maldades, a dejar de hacer tonterías, a dejar de pecar y ponernos en manos del Señor Jesús para hacer bondades, para amar a la gente, para llevar muchas almas a los pies de Jesús. Así que doy gracias a este soldado Óscar Martínez Lourido, chaval muy majo, que bueno, somos amigos, por supuesto, y hermanos, y de vez en cuando pues nos invitan a predicar por ahí. Y él tiene también otro don, el don de la escritura. Y él ha escrito este libro donde relata toda la historia de esta que os he contado, pero desde su punto de vista. Y la verdad es que cuando lo estuve leyendo el libro, digo, bueno, Óscar, esto, ¿de verdad que yo era así? Dice, ¿de verdad que eras tú así? Hombre, que si eras así. Y más que no he contado. Bueno, muy interesante. Bueno, pues la editorial Sa Feliz hizo este libro en una campaña de extensión misionera donde se repartió el libro por todas las iglesias y ahí está la historia. Os he resumido pues en una hora todo lo que pasó allí. Pero ¿qué es lo interesante? Lo interesante de todo esto que os he contado. No soy yo ni es el soldado Óscar Martínez, sino aquello que dijo el Señor en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, versículo 15. Dice así, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumento escogido. Pablo llegó a ser el apóstol más maravilloso que tuvo Jesús después de su muerte. El apóstol Pablo fue el que llevó las riendas de llevar este evangelio a todos los gentiles y lo consiguió. Y llegó hasta nosotros. Aquel era un perseguidor de cristianos, pero cuando se encontró con Jesús, acabó todo. Yo también perseguía a un cristiano, pero el Señor lo envió para que yo pudiera ver y contemplar las maravillas de Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, de allí, de la iglesia de Cuscatancingo, muy bonito nombre, del Salvador, que el Señor os bendiga y que el Señor os guarde y que todos podamos hacer esa decisión de ser instrumentos de Dios. Allá donde estéis, no os creáis que estáis por casualidad, no hay casualidades para Dios. Allá donde estéis, hablad del Evangelio. Dad las buenas nuevas que el Señor os transmitió a vosotros, para que todos juntos podamos un día estar presentes, firmes, de pie, cuando venga Jesús y decirle, Señor, aquí estoy, como tú
me enviaste. Heme aquí. Y eso es lo que os insto a todos vosotros, que pueda decir también Jesús de todos vosotros, instrumento escogido, me es este. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde y que ponga en vosotros el Espíritu para que podáis dar a conocer a nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, Jesús. Un abrazo muy grande y en esta pandemia que estamos pasando todos confinados en casa, nos preparemos bien para dar a conocer esta buena noticia, este Evangelio. Jesús viene muy pronto. Nos veremos, hermanos, en esa tierra nueva y ya allí nos abrazaremos. Que el Señor os bendiga y que el Señor os guarde. Un abrazo muy grande para todos. Amén.